buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 10º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Gustave de Molinari. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y cariño se han incrementado en la actualidad alrededor de 50 homenajes al año. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si así lo desean, a través de las redes sociales del club. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes de la vida de un ferviente abanderado de la libertad individual. Gustave de Molinari nació en 1819 y falleció en 1912. Gran defensor de la libertad. Fue un economista político belga, nacido en el Reino Unido de los Países Bajos, asociado a la Escuela Liberal Francesa. El siglo de las luces ciñe el inicio de una época caracterizada por el irrumpimiento de la Ilustración, constituyendo sobre la base de las nuevas ideas una cultura filosófica imperante que modifica el orden jurídico-político existente en diversas sociedades, influyendo de manera decisiva sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. La Revolución Francesa y norteamericana marcan un nuevo hito en la historia del mundo occidental. Se inician así los primeros estallidos revolucionarios. En América Latina, el liberalismo servirá como fundamento político-filosófico para legitimar los procesos revolucionarios, generando un nuevo clima intelectual en las ciudades. En las postimetrías del antiguo régimen de Molinari, se opuso a los movimientos del año 1848, tendientes a acabar con la Europa de la Restauración, considerada esta como una reacción absolutista contra los principios del orden liberal a partir del Congreso de Viena, adheridos a la legitimación del poder monárquico de origen divino alrededor de los años 1814-1815. Movimiento precursor de la primera mitad del siglo XIX de carácter nacionalista, como primeras muestras del denominado movimiento obrero, en este marco escribe 2 de sus grandes obras: La producción de seguridad y Les Oires de Rue de Saint-Lazare, partiendo las premisas del laissez-faire, primando la seguridad bajo las reglas de la libre competencia, la justicia y protección en contraposición al nacionalismo, el intervencionismo del Estado, mercantilismo, corporativismo y esclavitud, abogando por el libre comercio, libertad de expresión, asociación y las más amplias libertades del individuo, calificando a toda instancia socialista como el mal del siglo. En la década de 1860, luego de retornar el exilio, trabajó en Journal de Debats, periódico editado entre 1871 y 1876. Su labor como editor se centró años más tarde sobre el Journal de Economics, publicación de la Sociedad de Economía Política Francesa de 1881 hasta 1909. Para 1899 escribe su libro La Sociedad del Mañana, cuya propuesta giró en torno a un sistema federativo de sociedad colectiva, reiterando el apoyo a los organismos privados de defensa en competencia. Recordando una de sus frases célebres: del mismo modo que la guerra es consecuencia natural del monopolio, la paz es consecuencia natural de la libertad. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más influyentes de la época. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Miguel Duranti,
licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor adjunto de Pensamiento Económico y Ética en la Universidad Abierta Interamericana, becario doctoral del CONICET. Enrique Esteban Arduino, ingeniero y director académico de la Fundación Club de la Libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes participantes pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones abrimos el debate conversatorio y van contestando progresivamente. En referencia a los tiempos de cada exposición, cada orador tendrá un tiempo de 15 minutos para su presentación. Comenzamos a continuación con Miguel Duranti. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alberto. Está muteado, Miguel. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, Miguel. No, primero agradecida a Alejandro y a Alberto por invitarme a hablar de este autor. Yo mi tesis de doctorado la estoy haciendo sobre los distintos debates que hay entre el anarcocapitalismo y los defensores del Estado mínimo, y Gustave de Molinari es aquel que donde podemos datar con precisión el nacimiento de la idea, el ideal anarcocapitalista, que no usa ese término, un término posterior de la segunda mitad del siglo XX, en ese ensayo que es de la producción de la seguridad, de la producción de la seguridad de 1849, y también está este diálogo que es un poquito más ameno, que es el Le Soirée de la Rue Saint-Lazare, o sea, las tardes en la calle Saint-Lazare, que es un intercambio entre un socialista, un conservador y bueno, un economista liberal sería la otra opción. La última tarde está dedicada a empujar esta idea de que la producción de la seguridad podría estar provista de manera privada y no por un gobierno, no por un Estado que monopolísticamente digamos, acumule en sí todas las funciones de seguridad y justicia, porque cuando habla de seguridad, en principio parecería que está solo hablando de la seguridad en términos de la policía, por ejemplo, pero está hablando de seguridad y justicia, de la provisión también de la resolución de disputas. Eso queda bastante claro, sobre todo al final del ensayo de la producción de la seguridad. El ensayo, bueno, y probablemente corrigiendo un poco lo que hay todo un debate si al final de su vida, vivió 92 años, se hacía el libro La Sociedad Futura, en 1899, Gustave de Molinari retrocede a una posición más defensora de un Estado mínimo, y en fin, Rothbard dice que sí, y autores como David Hart, que se han especializado bastante en esto, si bien comenzaron diciendo originalmente que sí, hay unos viejos artículos de él el Journal of Libertarian Studies de la década del 70, donde dice que sí, que se retracta, pero en realidad por investigaciones más contemporáneas parece ser que no, que en realidad no se retractó, que en realidad es una cuestión de un lenguaje distinto que está usando, en fin, así que dejamos abierta esa posibilidad de que se haya retractado, como de que no lo sabemos bien todavía. Piensen que escribió, o sea, las obras completas son 7 tomos de 500 páginas, y parece que se van a expandir bastante más, eso todavía. Siguen encontrando cosas. Bueno, yo lo que voy a hacer es simplemente hablar un poco del argumento, que es bastante rico, que está en el ensayo la producción de la seguridad, porque es el más famoso. Las otras obras son difíciles de encontrar, hay montones de artículos dispersos por todos lados, que uno lee fragmentos y nada más. Bueno, en este ensayo él empieza haciendo una distinción entre lo que es una sociedad natural y una sociedad ficticia, una sociedad no natural. La sociedad natural sería... es la idea de que la sociedad es un fenómeno natural que está regido por leyes que son relativamente inmutables y preexistentes, y el economista o el legislador no se puede dedicar a rehacerlas a voluntad, como si fuera una sociedad ficticia, justamente. Para Molinari, digamos, la tarea de la ciencia económica
es la de explicar cómo funciona ese mecanismo y no tratar de rehacerlo, ¿no? Entonces, él dice, bueno, en pos de mejorar su condición, el hombre está interesado en muchos bienes. Uno de esos bienes, quizás el más preciado, junto con el trigo, creo que dice algo así, es la seguridad, ¿no? Dice Molinari, ya sea que vivan aislados, ya en sociedad, los hombres están intentando, ante todo, preservar su propia existencia y los frutos de su trabajo, ¿no? Y entonces surge la pregunta de cuál es el mejor método para proveer seguridad. La respuesta que los economistas no se atreven a avanzar es la que sugiere que acaso la competencia y no el monopolio sea la mejor manera de proveer seguridad a la sociedad, ¿no? Y Molinari avanza el argumento prácticamente de entrada, ¿no? Y implícitamente termina acusando a sus colegas contemporáneos y predecesores también de cierta incoherencia, ¿no? Si para todo lo demás bienes y servicios, si para la satisfacción de todas las necesidades de los consumidores, los economistas, ya hemos llegado en 1849, ¿no? A la conclusión de que lo mejor es que su provisión esté sometida a la libre competencia, porque iba a ser diferente con la provisión de seguridad, ¿no? Molinari va a proceder en este argumento más o menos en 3 partes, una parte muy breve donde hace algunas consideraciones a priori, que por qué esto tiene que ser así. Después va a ser una descripción, que es la parte más larga del artículo, una descripción de consideraciones a priori, de consideraciones empírico-teóricas. Es una descripción empírico-teórica en realidad, de los sistemas de gobierno, de las formas de gobierno a lo largo de la historia de los últimos siglos, sobre todo en Europa, ¿no? Y luego va a describir brevemente cómo podría funcionar un sistema de agencias de seguridad que estén en competencia entre sí. Su razonamiento a priori no interesa demasiado, simplemente dice que repugna la razón que puede haber excepciones a las leyes naturales, o sea, si es una ley natural descubierta por los economistas que la competencia es la mejor forma de proveer servicios de la manera más eficiente a los consumidores, bueno, ¿por qué sería diferente? ¿No? Es simplemente una forma de volver a decir lo que ya dijo antes, nada más, ¿no? Por el contrario, sí, su descripción empírico-teórica es mucho más rica en conceptos bueno, él básicamente va a usar 3 conceptos a lo largo de este texto, que es el de competencia, el de monopolio y el de comunismo, ¿no? Siendo el comunismo, y ahora vamos a explicar qué quiere decir, porque no es exactamente lo que hoy entendemos por comunismo, es una economía, o tal vez, pero no tan exactamente, o lo entendemos por comunismo, una economía de planificación centralizada. Bueno, siendo el comunismo una forma particular de organización del monopolio, ¿no? Y acá hago un paréntesis, porque no está muy explicado en el texto, pero es bastante obvio que Molinari, por monopolio, entiende la definición clásica de una empresa o grupo de empresas que mediante diversas medidas coactivas, es decir, por la fuerza, excluyen a sus competidores reales o potenciales de un determinado mercado, ¿no? Dice Molinari, todo monopolio se ampara necesariamente en la fuerza. Esto para distinguirlo de lo que hoy contemporáneamente tal vez podemos confundir con monopolio, esa definición neoclásica donde el economista neoclásico no solo exige que haya libertad de entrada, sino además de que el mercado esté fragmentado en un montón de pequeñas empresas para que ninguna empresa pueda influir en el precio. No, acá pareciera que la única condición que debe satisfacer un monopolio para ser tal es simplemente el de, por la fuerza, evitar que entren otros competidores, ¿no? Puede ser el único, una empresa puede ser la única que otorga un servicio, y eso no necesariamente la convierte en un monopolio si no ejerce la fuerza para excluir a sus competidores, por sí mismo o mediante un tercero, llámese Estado o lo que fuera. Bueno, aclarado esto, quizás tenemos que, bueno, hay un argumento por analogía, ¿no? Molinari nos pide que imaginemos una empresa que tiene el monopolio de la sal y sobre la base de la exclusión forzosa de la competencia,
cobra un precio de monopolio a los consumidores que tienen relativamente cautivos, ¿no? Siendo la sal algo tan valioso, no tan fácilmente reemplazable, ¿no? Y bueno, llegado a un punto, suponemos que cansados por los abusos de esta empresa monopólica, estos consumidores se organizan de una manera en la que pueden deponer al directorio de esta empresa. Y bueno, ¿qué es lo que viene después de deponer al directorio? Una opción sería la de entregarse a la competencia, ¿no? Cerrar la empresa o ponerla en condiciones de competencia como cualquier otra. Pero bueno, parece que no les gusta hacer esto a la gente que toma. Inmediatamente se ve tentada por el poder, quizás el poder de controlar la sal. Entonces la otra opción que tienen a su disposición es la de empezar a gestionar la empresa que provee sal. Y bajo esta opción los consumidores, acá hipotéticamente está hablando Molinari, van a simplemente reconstituir el viejo monopolio intentando dirigirlo ahora hacia su propio beneficio, el beneficio común, el beneficio de los consumidores serían, ¿no? Y entonces dice Molinari, bueno, van a elegir un directorio nuevo y van además a elegir delegados, representantes que estén encargados de aprobar los fondos necesarios para los costes de producción, de vigilar el empleo de esos factores de producción que se contratan, ¿no? Y de controlar que, digamos, que la sal sea repartida por igual entre todos los que tienen derecho a esa sal, ¿no? Bueno, este es el concepto entonces que Molinari maneja de comunismo, y nos vamos dando cuenta que no es otra cosa que lo que nosotros hoy llamamos democracia republicana, ¿no? Bueno, y por supuesto que piensa que todo cuanto él dice sobre la sal se aplica a la seguridad. Y para alcanzar este monopolio de seguridad, está bien, a aquellos que deseen hacerlo, bueno, alguna concesión a los grupos interesados de consumidores de ese servicio les tienen que hacer, ¿no? A cambio, por supuesto, de un módico pago siempre. Y bueno, el solo hecho de que haya sumas importantes de dinero en juego es incentivo suficiente para Molinari para que el mundo se haya llenado de esos monopolios que administran la seguridad. Y la historia política de los últimos siglos, no parece ser otra cosa que los cambios de administración de esos monopolios y de sus reglas de gestión, ¿no? Siempre preservando el monopolio fundamental, ¿no? El de la seguridad, se fueron cambiando a medida que los consumidores de ese servicio, del servicio de la seguridad, se rebelaban, se fueron cambiando distintos aspectos en su forma de gestión y de sus reglas, pero no hubo un cambio cualitativo, se podría decir, solo es de grado en el nivel de expoliación. Entonces, así en Inglaterra, por ejemplo, él habla de Inglaterra y de Francia, nada más, es un ensayo relativamente corto, ¿no? En Inglaterra de la Edad Media había, digamos, un rey hereditario, una cámara de lores que también era hereditaria, y también que fijaba, digamos, el precio de la seguridad sobre la que tenían un monopolio territorial, y a la tasa que les conviniera establecer, obviamente. Y lo característico de este sistema era que no había negociación real entre los productores de seguridad y los consumidores, ¿no? Eso es algo que se fue arrancando progresivamente. Era el régimen despótico o monarquía absoluta, ¿no? Ya pensando más tal vez en Francia, ¿no? Entonces, como dije, andando el tiempo, los consumidores logran progresivamente arrebatarle a esta oligarquía despótica un cierto control acerca de la cuota de los impuestos. En Inglaterra eso se implementa a través de la Cámara de los Comunes, que parecería ser un órgano más representativo de gestión de los fondos que se recaudan, ¿no? Y Francia hizo un camino similar mediante un sufragio masculino más universal, ya ha llegado la Revolución de 1848 y después... bueno, sí, si bien Gustave de Molinari primero toma partido por Napoleón III para que medio más o menos ponga orden, después termina, me parece, huyendo, no tengo exactamente el dato, pero me parece que termina exiliándose para huir del régimen despótico de Napoleón III. Pero bueno, el sistema francés estaría organizado más democráticamente todavía, ¿no? Él dice, bueno, la totalidad de los consumidores, ¿no? De los votantes, serían como los accionistas, y estos designarían un director de explotación por cierto periodo para que provea ese servicio,
y además una asamblea encargada de controlar los actos del director y de su administración. Pero parece ser siempre la misma historia, la historia de un monopolio, no cambia demasiado, solo cambia la forma de gestión. Entonces, explicados e instanciados históricamente todos los conceptos importantes, que son competencia, monopolio, comunismo, o sea, la evolución hacia estas formas democráticas republicanas son la evolución hacia el comunismo es el comunismo, el común de la gente, de los consumidores gestionando el monopolio de alguna manera. Obviamente que Molinari no es ingenuo y reconoce que en la práctica esto termina siempre concentrándose en pequeñas manos oligárquicas, ¿no? Hoy hablaríamos de la ley de hierro de las oligarquías. En cualquier organización compleja siempre es una pequeña camarilla la que se encarga, digamos, de gestionar todas las cosas, sea un consorcio, sea un Estado, ¿no? Por eso es muy importante pensar el sistema de incentivos y de instituciones. Entonces, ¿cómo es lo que va a proceder a hacer, digamos, Molinari es explicar su hipótesis, que es conceptualmente revolucionaria, acerca de cómo podría funcionar un sistema de provisión de seguridad en condiciones no monopólicas. Y bueno, él va a decir, él acá va a tomar un rol, va a tomar un camino que es sinuoso. Podría directamente explicar cómo funciona, pero él va a elegir explicar el concepto de autoridad, el concepto de autoridad política, y va a elegir meterse con eso, ¿no? Podría haber tomado una ruta más directa, me parece. Pero él dice, bueno, quienes crean en esta idea de que los distintos aspectos de la sociedad, del mercado, incluida la seguridad, pueden ser modificadas y vamos a obtener los resultados que nosotros queremos, es gente que piensa que la parte de esta hipótesis inicial de la que habíamos hablado, que es de la sociedad ficticia, ¿no? Y para poder rehacer o modificar la sociedad, los funcionarios del gobierno tienen que estar provistos de una autoridad superior a la de los individuos. Tienen que poder hacer cosas que si los individuos, el concepto de autoridad política refiere a eso, refiere a alguien tiene que tener alguna autoridad para hacer cosas que si lo hicieran individuos privados lo consideraríamos completamente ilegítimos. Y Molinari no hace otra cosa más que indagar, cual filósofo contemporáneo en realidad, hay hoy debates increíbles sobre esto. Bueno, él procede a indagar sobre los fundamentos de la autoridad. Bueno, y él solo considera dos fundamentos, aunque actualmente se utilizarían más fundamentos para la autoridad política, y hay autores como Michael Humer, que es un anarcocapitalista contemporáneo, que los ha analizado extensamente y considera que ningún argumento en favor de la autoridad política es un argumento válido. Bueno, él analiza dos fundamentos posibles para la autoridad política. Uno es el derecho divino de los reyes, y el otro sería la democracia, como la ley, la regla de la mayoría como fundamento de la autoridad de gobierno. Él encuentra que el derecho divino de los reyes fracasa rápidamente, ya ha sido, ha caído en el descrédito, la gente no sigue creyendo en él, así que difícilmente pueda servir para justificar el fundamento de la creencia en la sociedad ficticia, que requiere que permanentemente se estén modificando las leyes, con lo cual la autoridad política tiene que ser algo absolutamente inmutable, ¿no? Y la otra que va a considerar es, bueno, tal vez la autoridad no viene de arriba, tal vez la autoridad viene de abajo. Esto es Rousseau, ¿no? Y, digamos, acá las decisiones en la versión mayoritarista, o la versión cartesiana, digamos, las decisiones mayoritarias tienen autoridad, y en el caso de Rousseau son correctas, mientras la minoría, incluso haciendo que lo que la minoría, o sea, son correctas y lo que la minoría piensa es incorrecto. Cuando uno somete algo a la voluntad general, en Rousseau, si uno esboza una posición y es derrotado por la mayoría, uno no solo fue derrotado por la mayoría, sino que uno además está equivocado, ¿no? El juicio correcto no solo es un juicio político acerca de alguna medida a tomar, sino que además es un juicio epistémico el que ejerce la autoridad política, ¿no? La voluntad de la mayoría.
Y esto hace que incluso si uno tiene convicciones profundamente enraizadas, uno tenga que aceptar este tipo de decisiones. Bueno, Molinari no va a aceptar tampoco este argumento, ¿no? De la misma manera que puede actuar de manera completamente irrazonable un rey, de la misma manera puede actuar una asamblea mayoritaria, ¿no? Cuando decide, por ejemplo, no sé, confiscar, poner un impuesto excesivamente confiscatorio sobre la fortuna de ricos terratenientes, por ejemplo. Y bueno, si interpreto más o menos el argumento, lo que él dice es, bueno, si esto es así, si la voluntad mayoritaria puede actuar de manera irrazonable, si la gente puede dejar de creer en la autoridad de la Asamblea Democrática, el fundamento de la autoridad sobre el cual reposa no es más sólido que el derecho divino de los reyes. Y esto significa que la idea de autoridad de unos sobre otros, sea justificada en el divino derecho de los reyes o en el origen democrático de la mayoría, no es más sólida que la idea que impera en un régimen de competencia en el cual la autoridad de todos tienen igual autoridad política, ¿no? Para decidir acerca de cuál es el servicio que quieren contratar, el bien que quieren comprar, incluido el bien de seguridad, ¿no? O dejar de comprar. Y bueno, él dice, bueno, está bien, por ahí mi argumento no los convence, pero bueno, saben que en el fondo, les voy a dar un argumento más aún, si aceptáramos los supuestos de la sociedad ficticia, ¿no? Esto implicaría que permanentemente tenemos que estar obligando a la gente a hacer cosas que no quiere, a mucha gente a hacer cosas que no quiere. Esto no puede terminar sino en un resultado a mediano o largo plazo, que es el terror, ¿no? Bueno, y después sí, él va a proceder a describir cómo funcionaría este sistema de agencias de protección que compiten entre sí. No sé cómo estoy de tiempo, podemos parar y no quiero tampoco pasar vamos a parar y en todo caso digo después lo último sobre esto. No sé cómo... Bien, Miguel. Sí, si te parece bien, estamos ya en tiempo de la presentación de cada uno de los oradores, así que si te parece bien, vamos a continuar con Enrique y luego sobre el final podemos incluir esta especificación tuya directamente en la conclusión, ¿sí? Muy bien, entonces le damos la palabra a Enrique Arduino y los escuchamos atentamente. Adelante, Enrique. Buenas tardes para todos. Excelente la exposición de Miguel. Yo quiero conversar un poco sobre Estado, individuo y la provisión de seguridad. Miguel me ha solucionado muchísimos temas que por ahí se tocan muy por arriba y que no tienen una fundamentación como la que él ha dado para poder hacer. Se lo considera de Molinari, sí, el principio intelectual de lo que hoy se llama anarcocapitalismo, aunque deberíamos contemplar de que el anarcocapitalismo para muchas personas, especialmente adaptadas a esto de que el Estado puede solucionar todo, es un sistema. En realidad es parte de un sistema. El anarcocapitalismo en sí, planteado por Rothbard, explica la condición económica, las relaciones económicas que podría haber entre los individuos en función de las demás relaciones que tenemos. Por ejemplo, provisión de seguridad, salud, sistema social. ¿Cuál sería el sistema social de un Estado o una sociedad anarcocapitalista? ¿Sí? Sistema político de todo eso. Lo que sí de Molina ya ha hecho es cuestionar al Estado. Ha empezado en la provisión de seguridad de Molinari, que fue muy rechazado inclusive dentro de sus propios colegas economistas en Francia, ha tenido el atrevimiento
de atacar el corazón del Estado. Ha dicho que ha identificado correctamente que la seguridad es un bien económico, no un bien público. Es un bien económico y por lo tanto debe ser tratado por las reglas del mercado. O sea que debería haber numerosos competidores en el mercado para proveer este servicio que declaman. Como bien dijo Miguel, el hombre desde un principio ha tratado de resguardar su vida y ha tratado de resguardar su patrimonio. Por lo tanto, la seguridad es un bien muy interesante para él. Siempre ha tratado de juntarse con el que más seguridad le da y también al menor valor, lo cual choca con la provisión de seguridad que da el Estado, que es precisamente ineficiente y muy cara. A veces nos preguntamos también por qué, o sea, el corazón del Estado moderno es poder ejercer el poder de la fuerza en una delimitación geográfica, cosa que de Molinari lo ataca, lo plantea muy bien, que eso puede proveerlo el mercado. De Molinari es el heredero intelectual de alguien que ya planteó las bases de todos estos temas, como es Frédéric Bastiat. Y tendríamos que tener en cuenta que muchas de las cosas que analiza Molinari están en función de los planteos que hacía Frédéric Bastiat sobre qué es mejor, Estado, individuo, el control del Estado o la libertad del individuo para producir y guiar su propia vida. Entonces nos encontramos con algunas cosas que parecen que no podemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos eso si no es eficiente el Estado en brindarnos esa seguridad que buscamos para nosotros mismos y nuestros bienes? Y ahí surge una de las características de Molinari, que es un adelantado a su época. Nosotros vamos a ver de Molinari en Hayek, en Mises, vamos a verlo en Rothbard, vamos a verlo en muchos autores actuales. ¿Y cuál es, dónde podemos ver que es un adelantado en su época? Esto se escribió hace casi 170 años. ¿Y quién no se pregunta hoy, o quién no contrata hoy, lo que propone de Molinari? Empresas de seguridad privada, que provean la seguridad en forma privada, aún siendo reguladas por el Estado. De Molinari va mucho más adelante en eso. Dice, el Estado puede existir, pero va a tener que competir y no va a poder regular. Porque hoy por hoy, si bien tenemos empresas de seguridad privada, nos encontramos que están sujetas a regulaciones, leyes, digamos, del Estado que les limita la provisión de su servicio. El Estado es ineficiente. Evidentemente hoy, uno de los mayores reclamos que se hacen en cualquier parte del mundo, no solo en la Argentina, es no hay seguridad. ¿Sí? Y se puede avanzar, vamos a ir avanzando en algunas otras cosas que tenemos por ahí dando vuelta en ese sentido. ¿Por qué la sociedad asume esto? Porque en la época de Molinari, y aún hoy, sí, estamos sujetos al esquema de relación dentro de la sociedad que planteó Thomas Hobbes. El hombre es malo. También después nos dimos cuenta que en realidad el que es malo es el Estado, un leviatán, como dice bien Venegas Lynch. Tenemos que controlar las cadenas que lo sujetan. Se intentó por medio de pactos sociales, se intentó por medio de las constituciones,
pero el Estado siempre tiende a romper esas cadenas. Entonces, aceptamos que cedemos derechos, cedemos parte de nuestro patrimonio y algunas otras cosas más para que el Estado nos brinde todo esto que hoy no nos está brindando. Eso ya lo vio De Molinari hace más de 170 años. También hay una razón fundamental para que tengamos que aceptar esto. Hay una asimetría muy grande entre el poder del Estado y el poder del individuo. Por lo tanto, si el Estado tiene más recursos, tiene más medios, teóricamente, para brindar seguridad, la va a terminar imponiendo como un monopolio. Y ese es el gran planteo que hace De Molinari, en el sentido de que no debe ser monopólico la provisión del servicio de seguridad. De Molinari también dijimos que lo vamos a ver en Mises y en Hayek. De Molinari, tal vez, llamándolo de otra manera, el planteo de Molinari es un planteo praxeológico. Se pregunta cómo se integran las sociedades, cómo empiezan a funcionar, cómo hacen para ir avanzando. Y también se responde, son relaciones individuales que se van acumulando, que van generando esa sociedad, pero que son espontáneas, que no son impuestas por el Estado. Y ahí nos encontramos con otra de las grandes características que tiene este pensador, que es la de decir que todo lo que sea consuetudinario, que todo lo que sea debido a las relaciones humanas, como lo plantea Mises en la acción humana, pero para la parte económica, que puede ser aplicado a toda circunstancia de la vida de una sociedad. Las sociedades surgen de eso y son más eficientes cuanto menos imposiciones tiene de parte del Estado. Entonces, en ese momento, en la contrarrevolución, ya con la justificación social dada por Comte, que más adelante Kelsen va a dar la justificación política, y mucho más adelante Keynes va a dar la justificación económica de por qué el Estado tiene que imponer todo eso. Siempre plantea De Molinari las relaciones sociales, las relaciones humanas, espontáneas, son más eficientes que lo que puede dar el Estado como solución al problema. Y podemos preguntarnos tranquilamente por qué es eso, y hoy por hoy lo podemos ver. Argentina es un claro ejemplo de por qué pasa eso. Porque si lo miramos económicamente, un individuo tiene nada más que la riqueza que puede producir con su esfuerzo y su capacidad. El Estado tiene algo más grave que le hemos cedido. Esa capacidad de poder seguir incrementando cargas impositivas sobre quienes producen. Por lo tanto, no le importa ser eficiente, sino con ser eficaz le sobra. Eficiente y eficaz no significan lo mismo. Eficiente es lo que hace el mercado, el individuo, el que trabaja, que genera riqueza al menor costo posible, o sea, dentro de lo que él puede producir. Eficaz es cumplir el objetivo, que tampoco lo cumple el Estado, dar seguridad, simplemente sin importarle qué costo tenga. Total, siempre tenemos la buchaca de los impuestos para seguir sosteniendo nuestras políticas, aunque no den resultado para nada y la sociedad siga demandando, en función de eso,
por seguridad en este caso. Las sociedades generalmente demandan por seguridad, por educación, por salud, por simplemente nombrar las tres funciones que tendría que cumplir un Estado minarquista. Somos medio atrevidos en cuanto a llamarle a De Molinari anarcocapitalista. Primero, por dos razones. Nos reflejamos en lo que piensa Rothbard cuando empieza a utilizar el término anarcocapitalismo. Y decimos, lo que dijo De Molinari es exactamente lo que estamos proponiendo nosotros. No, De Molinari lo hizo sin conocer lo que era el anarcocapitalismo. Y segundo, por sus tendencias, a De Molinari se lo puede considerar como un minarquista. El gran problema que plantea De Molinari no es simplemente el Estado, que el Estado existe, sino que él plantea la existencia impuesta del Estado contra que el Estado participe como un actor más del mercado sin poner condicionamientos a los otros actores. Ya dijimos que era se parece mucho a la praxeología de Mises, la forma de encarar de Molinari y todas estas cosas. Y hay una cosa que es muy interesante que plantea él en el tema de la provisión de seguridad. En ese momento, y aún hoy, plantea que el hombre de esas sociedades es igual que se siente, está y actúa como el hombre de las cavernas. No hemos avanzado nada en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque el hombre de las cavernas, al que era más hábil, más fuerte, le daba el poder de dirigir la tribu. Pero ese director de la tribu comía gratis, por ejemplo. Hoy el Estado le cedemos un montón de cosas, dinero, riqueza, derechos, muchos derechos, entre ellos, por ejemplo, uno que es fundamental como el de la propiedad, porque si todos decimos somos los dueños de nuestras casas, ¿sí? Es mi propiedad. Yo les pregunto, dejen de pagar los impuestos, ¿va a ser su propiedad? Entonces, ese planteo de Molinari lo lleva a pensar en que debe haber una solución, y que la solución es que participen los privados en la provisión de seguridad. Porque también plantea una cosa que es muy, pero muy cierta, que es ¿por qué solamente el Estado tiene que tener la seguridad? Y ahí nos venimos para analizar ese planteo con una visión un poco más actual. Tenemos que mirar cuál es la función de ese monopolio del Estado. Lo único que busca es su desarrollo. Y en la parte de seguridad es la expansión territorial del Estado y también el ejercicio de la guerra. Como decía Randolph Bourne, la guerra es la salud del Estado. En un tiempo donde tenemos tantos avances, usamos tanto la razón y demás, no puede justificarse que sigan dirimiéndose ciertas discrepancias entre estados por medio de la guerra. Pero si analizamos la parte económica de una guerra, vemos que atrás hay muchos poderes que se benefician con esa guerra. Y una economía fuerte, aunque sea por la industria de armamentos, nos lleva a pensar en
en un Estado económicamente fuerte. Entonces, termina en ese sentido, pensando de Molinari, que el monopolio de la fuerza no solo es inmoral, sino porque hay una diferencia de escala entre las partes que participan en eso, y porque a la vez es muy peligroso. En ese sentido, nosotros podemos ver un ejemplo de eso. En Venezuela, hace más de 20 años, subió el chavismo de una manera democrática, muy linda, y que todos aplaudieron en ese momento. Un montón de jóvenes creyeron que venía la solución a un Estado un poco, digamos, desigual. Y ahí surge una cuestión que después de un cierto tiempo, esto lo plantea muy bien Jean-François Revel en La tentación totalitaria, después de un cierto tiempo, cuando los cantos de sirena se acaban, empieza el descontento de la gente. Y ahí tenemos el mejor ejemplo de lo que planteaba Gustave de Molinari, que era, en Venezuela en 2014 empezaron las protestas. Y ahí simplemente se pudieron reprimir a través de la fuerza. De Molinari dice claramente, la democracia, los actos democráticos, se sustentan en el abuso de la fuerza. Si no te gusta, capaz, tal vez es una fuerza un poco más chica, pero también políticamente muy fea. Si no les gusta, formen un partido y ganen las elecciones. O, con el caso de Venezuela, simplemente sacaron las armas a la calle. Otro planteo que tenía de Molinari, que es, ¿por qué la sociedad acepta esto? Hay autores actuales como Bloch, Hope o Rockwell, que ¿por qué si en otros sectores del mercado se acepta la competencia libre, ¿por qué en la seguridad siempre caemos en el monopolio del Estado? Y ahí plantea que nada nos va a impedir el hecho de plantear una sociedad donde la provisión de seguridad, como la de todo otro servicio, pueda ser brindada por actores privados, ¿sí? Y plantea de por qué va a ser más eficiente esto. Y ahí nos pone un ejemplo demasiado claro, la de las empresas actuariales. Por ejemplo, las compañías de seguro, ¿sí? Las compañías de seguro son empresas que él planteaba podían ofrecer seguros contra vandalismo, contra robo, contra muerte, como algo muy utópico en esa época, y que hoy es muy normal. Hoy, quienes de los que están acá no tienen ¿cómo se llama? Una póliza por robo, una póliza de seguro de vida, una póliza que asegure el futuro de nuestra familia cuando no estemos por alguna acción no prevista, ¿sí? Y entonces él plantea también que esas empresas actuariales pueden devenir en empresas de seguridad privadas. Porque si esa empresa actuarial, esa compañía de seguro, tiene menos cantidad de primas que pagar, entonces, primero puede mejorar su posición en el mercado, puede mejorar
que demuestra su eficiencia, puede mejorar el cobro, cuánto cuestan sus servicios, previendo la seguridad de cada uno de los que han tomado han contratado esos servicios. Ahí vamos a un tema, cosas que parecían realmente imposibles de realizar en esa época, han sido planteadas, ¿sí? Y entonces nos tenemos que plantear, ¿es hoy posible una sociedad, una provisión de seguridad privada, totalmente privada? ¿Es hoy posible avanzar hacia esa sociedad formada por individuos que contractualmente se ponían de acuerdo para generar bienes, servicios que después negociaban con una sociedad más amplia? Y ahí tenemos que ir a la ventana de Hutt. William Harold Hutt, un inglés muy famoso en la primera mitad del siglo XX, que planteaba siempre, y que Hazlitt lo utilizaba mucho, decía que cuando alguien va a decir algo sobre una situación, tiene una obligación moral de decir cuál es la solución óptima o la mejor solución que puede conseguirse. Aunque puede chocar con que en ese momento no esté preparada la sociedad para aceptarlo. Entonces, tiene la obligación también ese economista, ese filósofo, ese político, de dar una segunda opción que sí sea aceptada por la gente. Y digo esto porque por ahí estamos hablando de cosas de ir cambiando la situación actual sobre los monopolios que ejerce el Estado. Por ejemplo, el monopolio de justicia, el monopolio de la fuerza, el monopolio de las leyes, ¿sí? Entonces, quizás la ventana de Hutt hoy no esté preparada la sociedad como para escuchar algo de eso, y hay que decir, sí, una segunda opción. Pero si estamos peleando por esto, si estamos dando una batalla cultural por este cambio que necesita nuestra sociedad, la sociedad mundial, también tenemos la obligación de decir cuál es la mejor solución. Para ir terminando un poquito, o sea, algunas cosas que planteó, volvemos a una cosa que planteó de Molinari, que es, señores, que una sola persona tenga el monopolio de la fuerza o una sola institución llamada Estado lo tenga, es muy peligroso. Es muy peligroso. En cambio, validándose como un actor más de un mercado donde se pueda plantear otras opciones privadas, individuales o no, tiene que competir. Tiene que demostrar su eficiencia, tiene que demostrar que cumple con los servicios y tiene que demostrar que tiene, como habíamos dicho hoy al principio, uno busca su seguridad al menor precio posible. Vivimos en un mundo donde siempre se pone por delante el bien común. Generalmente pasa de que tal vez por cuestiones religiosas, tal vez por cuestiones planteadas por Comte, todos tenemos que trabajar para los otros, el altruismo famoso, aunque inclusive nosotros perdamos la vida en eso. Una cuestión de torta fija, donde cada vez nos vamos empobreciendo más, donde no hay creación de cosas, sino que si yo tengo la obligación de dárselo a otro, ¿sí? Y eso también se ve en todos estos argumentos que se plantean en función de la
seguridad y de las funciones monopólicas que cumple el Estado. De Molinari tiene, ya yendo al final, de Molinari tiene una gran virtud. Es el primero, si bien las ideas anarcocapitalistas nacen por lo menos 2 siglos antes, o 1 siglo antes, perdón, de lo que plantea de Molinari con Godwin en Inglaterra, es el primero que lo plantea intelectualmente, pone los puntos sobre las IES y fundamenta por qué el Estado no tiene que tener el monopolio en un punto que él ha estudiado. Después tuvimos otros, como Hayek, como Leoni, que han planteado en distintos otros puntos sobre por qué el Estado no tiene que tener ese monopolio. En un punto que tocó Miguel, que a mí me gustaría tocar, terminando, es el tema de cuando de Molinari plantea comunismo o libertad total. A ver, nosotros podemos vernos muy influidos por lo que es la palabra comunismo a la fecha, por lo que se ha vivido durante el siglo XX como un tremendo fracaso. Pero tenemos que entender que el comunismo en ese momento era entendido, estaba influenciado por lo que pasó en la Revolución Francesa, una revuelta muy grande, muy grande, contra el poder absolutista, encabezada por el pueblo, ¿sí? El principal actor fue el pueblo. Entonces, el comunismo, o gobierno de los comunes, se llamaba a lo que hoy podríamos interpretar un poquito como la socialdemocracia. ¿Cómo les diría? Esa tendencia, esa forma de gobernar, que también Rebel lo plantea, que el peor enemigo de un sistema democrático es la socialdemocracia, porque se tiende la tendencia, como hoy bien planteó Miguel, a que ciertas camarillas sean las que coopten el poder dentro de ese movimiento, y se tiene la tendencia al totalitarismo. Y cuando cayó el totalitarismo, nos va a llevar mucho tiempo poder recuperar la democracia. Y cuando nos demos cuenta y queramos reaccionar contra eso, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Viendo algunas preguntas que están ahí, que después las podemos discutir y todo lo demás, hoy por hoy estamos viviendo en un mundo que aplica soluciones anarcocapitalistas. No nos damos cuenta, nada más. Ya cierro 2 minutos más y estoy cerrando. No nos damos cuenta, pero ya esa situación existe. Siempre me gusta poner, para terminar, un ejemplo muy fácil. Generalmente la religión impone un casamiento por civil, sea la religión que sea, el Estado un casamiento por civil. Y hoy por hoy hay una condición anárquica que es: nos juntamos, convivimos y chau. ¿Quién no tiene un amigo, una amiga, alguna familia que esté viviendo de esa manera? ¿Quién no lo conoce, por lo menos? ¿Sí? Y nos damos cuenta que las condiciones que pone el Estado son ineficientes. Y te das cuenta cuando te tenés que divorciar. Hay que pagar abogados, hay que pagar tasas, hay que pagar un montón de cosas que generalmente consumen la división de bienes que harían alguien que está viviendo en pareja. Che, gordo, no quiero estar más con vos.
Ah, gorda, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, no, estamos bien, todo. ¿Qué querés vos? Me llevo el auto. Me quedo acá en la casa. Vos llévate el auto. Sí, me llevo el auto porque me voy a vivir con mis viejos. Solución, teóricamente, fuera de la ley del Estado, una solución muy sencilla y anarcocapitalista. Vuelvo a repetir, para terminar, anarcocapitalista no quiere decir, no abarca todo, es mucho más amplio el concepto de sociedad policéntrica, que es de lo que habría que hablar. Anarcocapitalismo es una parte de ella. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu participación y tu exposición. A continuación, vamos a proceder a hacer el conversatorio de esta actividad que estamos llevando adelante. Para participar del mismo, cada uno puede levantar la mano y pedir la palabra, esperar su turno, y dicho esto, abrimos este conversatorio. Les pediría que lo hagan allí donde está el chat para poder hacerlo ordenado. No obstante, también hemos tenido algunas intervenciones de los participantes. Sebastián Abuaf indicó allí que después de la batalla de Waterloo se da el Congreso de Viena y se genera la Europa de la Restauración, o Metternich. Es una consecuencia es una consecuencia natural, perdón, del derecho internacional, más que de la libertad. No sé qué piensan los expositores. Me refería a la paz, dice. ¿Algunos de los dos, Enrique o Miguel, quiere hacer algún aporte en este sentido? Si no, continuamos. Sí, no, está bien. Estaba leyendo las intervenciones, las preguntas acá, hay unas cuantas, justo esa la había dejado un poco de lado. Digamos, De Molinari no está pensando en, tal vez en explicar cada evento particular, está tratando de dar algunos conceptos analíticos básicos para que interpretemos las formas de gobierno. Digamos, después eso puede tener montones de distanciaciones en el derecho internacional que en principio serían compatibles con las tres distinciones que él hace. Así es, eso por un lado. ¿Qué otras preguntas hay sobre? Si querés voy respondiendo a las que yo fui viendo. Una pregunta, Sí. una de las preguntas referida a si lo que hizo Rockefeller es comportamiento monopolista en el sentido de Molinari. Bueno, depende, yo no sé exactamente, no conozco exactamente la historia de Rockefeller, pero a ver, en la medida en la que empleó la fuerza física, la intimidación, o recurrió, o la tercerizó a través del Estado para protegerse de la competencia, sí, eso sería lo que de Molinari y la tradición, es lo que es la definición tradicional de monopolio. En la medida en la que simplemente por ser más eficiente que todos los demás, logró ser el mejor proveedor de servicio porque lo hacía al mejor precio, a mejor calidad, y entonces no quedó ningún otro competidor en un área importante, bueno, en la medida en la que es solo eso, entonces no sería un monopolio, sino porque siempre está sometido a la competencia potencial de nuevos competidores que lo pueden poner en jaque, por decirlo de una manera. Entonces, si no hay esa exclusión por la fuerza de la competencia potencial, entonces no es lo que Molinari entiende por monopolio. Hay otras cosas más. Una cosa que dijo Esteban sobre ¿es Gustavo de Molinari un anarcocapitalista? Y yo creo que la respuesta es rotundamente sí. O sea, si el argumento es que el Estado debe ser dejado en condiciones de igualdad y competir al ofrecer servicios de seguridad y justicia, en la medida en la que compite en condiciones de igualdad, deja de ser un Estado y es una empresa más. Por lo tanto, y eso, digamos, si quieren un muy buen argumento, que reconstruye esta intuición,
que pueden leer de Roy Childs, un articulito donde responde a Robert Nozick que se llama La mano invisible contraataca. Después he visto otras preguntas interesantes, algunas les respondió sobre la transición de del sistema de seguridad estatal a la privada, me parece que lo respondió muy bien Esteban con el tema de las empresas de seguros y todo eso, cómo se podrían volver o podrían girar de un marco institucional estatista a un marco más privado. Y quedó esta cuestión de si puede el individuo pensar en el largo plazo, me parece que es otra pregunta que se hizo, que sería la debilidad del capitalismo, o sería la debilidad del anarcocapitalismo, pero la fortaleza de algún sistema estatal cualquiera, desde el Estado mínimo hasta lo que se les ocurra. Bueno, en primer lugar me parece que si el individuo cuando ahorra e invierte lo hace pensando en el largo plazo, ¿no? En todo caso yo diría el Estado distorsiona muchas de las señales que hacen eficiente ese ahorro e inversión. Bueno, se preguntó por el caso de New Deal en particular, si se hubiese dejado, acá esto excede el narcocapitalismo, ¿no? Después podría hablar sobre cuestiones específicas de eso, pero bueno, son las preguntas que hicieron. Si en el caso de New Deal, si hubiésemos dejado actuar los intereses privados, ¿acaso no hubiésemos salido de la Gran Depresión? ¿No? Esa es una crítica. El problema, a ver, hay varias cuestiones, pero digamos, el problema principal para mí es que cuando uno estudia realmente lo que fue el New Deal no solo nos sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, sino que la profundizó. Estados Unidos entra en la Gran Depresión en 1929 y no sale realmente, uno podría decir, por lo menos hasta 1941, que es cuando se ingresa en la guerra, y el New Deal empieza en 1934. Entre 1929 y 1941, el desempleo promedio en Estados Unidos fue 18%. Ese fue el promedio, con picos de 25 o más. Y después Estados Unidos entra en la guerra, y muchos economistas dicen, no, la Segunda Guerra fue en realidad el verdadero New Deal, porque ahí Estados Unidos invirtió montones de dinero, llegó a tener un déficit de creo que 10 puntos del PBI, no, o 20 puntos del PBI, y sí, entre 10 y 20, ahora no recuerdo, y una deuda pública que excedió el 120% del PBI de Estados Unidos, ¿no? Y la verdad es que hay autores como Robert Hicks, que es el más especialista sobre este tema, que dicen, no, mire, Estados Unidos no sale en realidad de la Gran Depresión hasta después de la Segunda Guerra. En 1946, cuando recorta el gasto público un 64%, 2/3, cuando congela la emisión monetaria y cuando retorna al patrón oro, no era el mejor sistema de patrón oro el que se eligió después del Bretton Woods, pero era un sistema mejor que la mera flotación del dólar fiduciario. Y Estados Unidos tiene en 1946 su año de mayor expansión de la economía de su historia. Acá el argumento, en el fondo, que es el argumento de Rothbard en la Gran Depresión y de otros autores que han estudiado todo ese periodo, es, mire, todas las acciones del gobierno lo que hicieron fue prevenir la liquidación de empresas inviables y la concesión de privilegios a montones de esas empresas, bancos y sindicatos en particular, y a costa de una duplicación del tamaño del Estado. Antes de la Gran Depresión, Estados Unidos gastaba 8% del PBI del gobierno. Después del New Deal, duplica a más del 15% del PBI su gasto público. Esto, nada, son cosas que enseñan así, los estudié hace 1000 años, así que por ahí tengo algún número que estoy casi seguro que esta es, digamos, la respuesta que uno puede dar. En 1920-21, paradójicamente, hubo una gran depresión al salir de la Primera Guerra Mundial. Nadie lo recuerda porque en ese momento el gobierno no hizo nada, excepto reducir el gasto público drásticamente en Estados Unidos y no dejar que la liquidación de empresas y bancos siga su curso natural. Y para 1922 ya se hablaba de los años 20 del crecimiento loco. Bueno, ¿no? Después hubo problemas ahí en la década del 20 que explican el crash del 29, pero nada, por ahora nadie se acuerda de esa crisis porque el gobierno no hizo nada y se dejó que los privados la arreglaran solo como mejor lo creían. Y creo que eso es más o menos... bueno, sí, alguien tiró un argumento paternalista interesante, al cual hay que prestarle cierta atención, ¿no? Nosotros no tenemos, a veces no hacemos lo que es mejor para nosotros, y si somos obligados
lo podemos hacer, ¿no? Eso sería un argumento paternalista en favor de la intervención del gobierno para perfeccionarnos, un argumento perfeccionista que se llama dentro de la literatura de la filosofía política. Hay varias cosas que se han intentado responder acá. Acá yo lo que voy a decir es simplemente, mire, el Estado no está en las mejores condiciones epistémicas para saber cuál es mi interés particular. Uno podría responder con John Stuart Mill que cada persona tiene un interés tan diverso que no hay, el Estado tendría que considerar particularmente una política por cada individuo en particular, y eso sería completamente absurdo. Digamos, está mejor el individuo solo, situado en la posición de decidir, mejor que alguien que lo ve de afuera, sin la información de tiempo y de lugar adecuada, por estar situado en un determinado lugar, como diría Hayek. Y por último, bueno, que tal vez uno podría defender formas un poco light de paternalismo, el llamado paternalismo libertario de Cass Sunstein, por ejemplo, no sé, bueno, por ley hacer que en una farmacia, por ejemplo, los caramelos no estén adelante de todo, en un Pharmacity, que los caramelos no estén adelante de todo, que estén ocultos atrás y que adelante haya solo comida saludable, por ejemplo, cuando uno va a pagar en la caja. Argumentos como tipos de paternalismo de esa clase. Bueno, lo que puedo responder acá es que simplemente si uno tuviera un sistema auténticamente de mercado, digamos, uno si se hace daño a sí mismo, uno paga los costos de ese daño que se hace. Entonces, en cualquier caso, ese tipo de intervenciones paternalistas ocurren porque tal vez un sistema de salud pública ha hecho que los individuos no interioricen plenamente los costos de sus malos comportamientos, mientras que si estuviéramos en un sistema de mercado, bueno, uno lo pensaría dos veces, digamos, ya emborracharse, por ejemplo, tomar alcohol de más, ya genera un costo de por sí muy alto, ¿no? Y si uno tuviera que bancarlo plenamente, el costo de permanentemente emborracharse y no disponer de una red de seguridad social pública, tal vez uno no incurriría sistemáticamente en estos comportamientos. Y para las pocas personas que sistemáticamente incurren en estos comportamientos, la caridad privada es mucho más eficiente. Bueno, nada, eso más o menos lo puedo decir en 3 o 4 rápido. Bien, gracias Miguel por tu aporte. Allí también hay algunos aportes en el chat. Dice, ¿cómo se piensa una sociedad libre para la creación de la seguridad privada? ¿Cómo es el proceso de privatización? ¿Y cómo sería la transición de la seguridad estatal a la privada? Sí, Alejandro. Sí, Enrique, te escuchamos. Ese tema también hay otra pregunta acá y voy a tratar de desarrollar las dos, que dice, Sí. lo desarrollado en Rusia o Estados Unidos con las compañías o ejércitos privados mercenarios, ¿es una clase de seguridad privada? ¿No se generan excesos? Primero, capaz 20 o 30 años atrás esa pregunta ponía en un brete a quien defendía estas ideas, ¿no? Hoy no lo pone en un brete. Realmente, ¿cómo tomaste la decisión de irte a vivir un country, encerrarte con un perímetro y tener seguridad privada? ¿Quién es el primero que actúa en ese caso? Tu seguridad privada. No es la policía que tarda un montón en llegar y que ya se fueron cuando tenía que ser. Entonces, vuelvo a repetir en ese caso, lo que la otra vez estuvimos conversando, esto es un proceso, Hoy por hoy, inclusive hay zonas, va a ir evolucionando hacia lo que se quiere o lo que se plantea, pero hay todo un camino por recorrer. Capaz hace poco más de 60, 70 años te decían a tus hijos cuando salía a la calle, si te pasa algo, confía en el policía que está en la esquina es el que te va a salvar. Hoy por hoy vos le decías a cualquiera de tu familia, si ves un policía, salir rajando, ¿sí? No confíes. Y entonces, alguien, como bien decía de Molinari, alguien o algo te va a dar tu seguridad. ¿Quién es alguien? Ese oferente privado que vos confías más que en tener que llamar
a la policía del Estado para que venga a solucionar un problema criminal. ¿Qué es ese algo? Eso es muy interesante en De Molinari porque a veces tiene esas comparaciones que van justificando ciertas cosas que ocurren hoy en día, pero lo dijo hace 170 años. ¿Qué es el algo? Cuando dice alguien o algo. El algo es la libre portación que había en ese momento de armamento. Te está diciendo, si no te lo puede solucionar el Estado o no te alcanza para solucionar por medio de un tercero el problema que estás teniendo, tiene que haber algo que vos hagas, que vos tengas para poder solucionar ese problema de seguridad. Es un autor que hay que leerlo muy entre líneas a veces. Y vuelvo a repetir, esto es un proceso, estamos yendo. Decir que antes se escondía decir que se tenía un arma, hoy el que la tiene lo dice, y en algunos países y estados de algunos países como Estados Unidos, te permiten llevar armas, pero vos tenés que ponerlas. Tiene que ver el otro de que vos estás armado. Cosa que decirlo, por ejemplo, en un estado como Argentina, sería una locura. Y que también hay que ser intelectualmente honesto y decir que en estados como México, después de la Guerra Civil Mexicana, y debido a la gran cantidad de robos, abusos y demás, el Estado permitió que todos lleven armas y se abusó de las armas. ¿Sí? En el otro tema de los ejércitos mercenarios, tenemos que reconocer una gran cosa. El principal ejemplo de ejército mercenario es la Guardia Suiza del Vaticano, que fue un ejército contratado por el Vaticano, fue un grupo de suizos que se ofrecieron, brindaron sus servicios en momentos bastante difíciles para el Vaticano. Ninguno de los países centrales de Europa, en lo que era Alta Edad Media, Renacimiento, y hasta comienzos de la Edad Moderna, tenía grandes ejércitos. Siempre se contrataba o se pedía que venga gente que vaya a resultado, un mercenario, o sea, el botín. Y si nos vamos más atrás todavía, si nos vamos a la Baja Edad Media, el saqueo de las ciudades era correcto. Los estados mantenían un pequeño ejército con el que podían, resolver rencillas internas. Pero cuando las rencillas eran con grandes estados, ¿sí? se recurría a una solución que hoy la consideramos anarcocapitalista, que es contratar mercenarios, contratar gente que tiene experiencia en combate, en armas y demás, y que dice, en una cuestión voluntaria, digamos, en un intercambio voluntario, dice, mi vida, por si la pierdo, cuesta tanto, y yo peleo para vos. Que es lo mismo que hace un guardia de seguridad, trayéndolo a una ciudad o a una situación más pequeña. Por eso hoy, tal vez, se ha perdido, y esta guerra de Ucrania y Rusia nos está demostrando que tener el gran poderío militar o el gran poderío de armamento no es tan definitorio como el hecho de tener un buen poderío económico que a vos te permita adquirir quiénes van a pelear por vos. Teóricamente es la primera potencia nuclear del mundo, Unión Soviética, y recurre a un grupo de mercenarios
para tratar de eliminar al presidente de Ucrania. Y con eso, que las fuerzas especiales mejor preparadas del mundo y mejor equipadas del mundo son rusas. Eso es una solución anarcocapitalista. Que, a ver, podemos cerrar el ojo porque decimos, no, no quiero que sea así. O aún comprendiendo de que es así, seamos toscos intelectualmente y lo neguemos. Ese es el gran cambio que a veces cuando nos vamos, tengo un amigo, un gran amigo del club que dice, para novedades los clásicos. Y es el gran cambio que vemos en nuestra forma de pensar cuando vamos para atrás y nos vamos dando cuenta que lo que hoy nos estamos planteando ya se planteó, ya se hizo y se avanzó lo que se pudo en ese tiempo. Por eso a quien me preguntó acá el tema de los mercenarios, si no puede haber abusos o todo lo demás, cuando es una guerra siempre hay abusos. O sea, el principal abuso es la guerra. Y la principal abusada es la razón, el pensamiento, ¿sí? La tolerancia, el poder hablar hasta encontrar puntos de coincidencia, por más que uno esté cansado. Pero también, como decía un anarcocapitalista, el anarcocapitalismo no te va a asegurar de que no haya abusos. El gobierno seguramente va a abusar de vos. Y eso está claro, sin ir más lejos en el tema de impuestos. Eso es todo, Alejandro. Muchísimas gracias, Enrique, por tu aporte. Y para ir cerrando, vamos a pedirles a los expositores que en un lapso de 1 minuto puedan hacer el cierre de la conclusión de esta exposición que estamos llevando adelante. Vamos a escuchar en primer lugar a Miguel, haciendo uso de este tiempo lo más breve posible, y luego cerramos con Enrique. Bueno, muchas gracias de vuelta por haberme invitado. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición también. A ver, creo que me quedó pendiente tal vez ese punto de explicar cómo funcionarían las agencias de seguridad, y me voy a tomar ciertas licencias, pero yo creo que esto que voy a decir es completamente compatible con lo que propone Gustavo de Molinari. Simplemente piensen en el siguiente problema, porque acá el problema es, bueno, alguien dijo, el problema es la parcialidad de los privados, comparativamente a la parcialidad del sistema público. Yo diría es bastante, al menos ambos sistemas son permeables a la parcialidad, hay que ver cuál lo es más y cuál lo es menos. Entonces, como diría Gustavo de Molinari, déjenme avanzar una hipótesis. Imagínense que yo tengo la agencia de seguridad A y Enrique tiene la agencia de seguridad B. Tenemos procedimientos algo diferentes para resolver cuestiones de justicia, ¿no? Entramos en un conflicto, yo voy a mi agencia de seguridad A, la agencia de seguridad va, se fija, se da cuenta que Enrique está bajo la agencia de seguridad B, está bajo la jurisdicción o ha contratado a la agencia de seguridad B, y se pone a negociar con la agencia de seguridad B. ¿Por qué se pone a negociar? Porque si se va a la guerra, irse a la guerra es un poco costoso, probablemente tenga que subir los precios, eso le llevaría a perder clientes. La guerra no parece ser un negocio rentable, a menos que haya Estado involucrado en el medio, cobrando impuestos y descargando su fuerza sobre un territorio lejano en general. Entonces, en ese punto, la agencia de seguridad A y la agencia de seguridad B tienen que tener acuerdos de arbitraje. Pueden ir a una tercera agencia, una agencia de seguridad C. Tal vez esa agencia de seguridad C es una meta agencia. Bien, tal vez la agencia de seguridad A y la C tienen un acuerdo de que si hay un problema, bueno, van y recurren a la agencia B como una agencia que resuelva los problemas que existen entre la A y la C, de la misma manera que ahora estamos recurriendo. La A y la B recurren a la C para que sea la agencia que resuelva el problema.
Esto es si ya no tienen acuerdos acerca de, o no hay jurisprudencia sentada en los tribunales privados acerca de cómo solucionar el problema que Enrique y Miguel estamos teniendo. Y bueno, pero ¿qué? La metagencia podría haber simplemente una metagencia, y esa metagencia no sería un Estado. No, nuevamente no, porque ese Estado, o esa metagencia C, por ejemplo, que es la que resuelve las discusiones entre la agencia A y la agencia B, aun si fuera la metagencia elegida por todas las demás agencias del mundo, mientras no prohíba por la fuerza entrar a otros competidores al servicio, en este caso, de las metagencias de seguridad y justicia, no sería un monopolio y por lo tanto no sería un Estado, no estaría ejerciendo un monopolio territorial sobre la justicia y la seguridad, que es una definición esencial, no occidental, para entender, para definir al Estado. Así que, bueno, ese sería más o menos cómo se lidiaría con el tema de la parcialidad. Habría montones de otras cosas para responder. Les recomiendo 2 artículos si quieren profundizar. Están escritos en inglés, lamentablemente no están subtitulados, pero no están traducidos. Uno se llama Market Anarchism as Constitutionalism, anarquía de mercado como constitucionalismo, de Roderick Long, y otro de John Hasnas, un profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, que se llama The Obviousness of Anarchy, la obviedad de la anarquía. Lean esos 2 artículos y me parece que van a tener todas las preguntas que hicieron a lo largo de esta exposición respondidas. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel, por tu cierre, y continuamos con Enrique. Sí, Miguel, gracias primero a Miguel por estar presente y mostrarnos, darnos a conocer su sabiduría sobre este tema, y gracias a todos los que vinieron y que estuvieron en este homenaje. 2 cositas, el tema que plantea Miguel recién, hoy ya se da mediación, y no se da en grandes cosas, sino que se da entre 2 vecinos, en un problema comercial o cualquier otra cosa. Los temas que pasaron por mediación con homologación judicial después, que es una cuestión del Estado, nada más guardar lo que se resolvió, en la Argentina han crecido un 20% en el último año. La Fundación Mediar, que tiene representatividad acá en Corrientes y en toda Latinoamérica, nos ha dicho, por ejemplo, que en Paraguay se han cumplido este año 20 años de mediación. La gente resuelve sus problemas, vienen con 2 posiciones muy distintas, que el Estado, dando leyes, imponiendo leyes, lo único que hace es decir, esta es la solución. La mediación lo que hace, como bien dice Miguel en el tema de seguridad, es encontrar una mejor solución entre las 2 personas. ¿Por qué, por ejemplo, habría que meterle preso a uno si el otro no está queriendo que lo metan preso, sino que le devuelva alguna plata o le devuelva algo que le robó, nada más? ¿Cuál es eso de castigar y no encontrar soluciones? Eso ya existe hoy, ¿sí? Y lo otro que hay que pensar, pediría que hay que pensar, abrir la cabeza, es que dejemos de pensar que somos tan, pero tan inútiles que no podemos resolver conversando o buscando soluciones en común a los problemas. Que siempre tiene que haber alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Para terminar cortito, empecemos a pensar. Y empecemos, quizás lo que yo siempre le digo a la gente de la fundación de estos homenajes, es que por ahí escuchamos cosas que parecen tan difíciles de resolver hoy, ya estaban resueltas por estos filósofos, por estos economistas o personas que las pensaron antes. Y abramos la cabeza. No pensemos que porque a mí me gusta el Estado, yo voy a querer Estado para siempre. Las sociedades evolucionan, las instituciones evolucionan, y nuestro deber es evolucionar con eso, o quedarnos afuera de las sociedades.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu cierre. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Miguel y Enrique. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el economista, periodista, filósofo y autor francés partidario del liberalismo clásico, Guy Sorman, el sábado 19 de marzo por esta misma plataforma a las 18 horas. Les agradecemos su presencia y que tengan todos una muy buena tarde.